Paulina Vieites ha escrito una novela que no tiene mayores conflictos, pero una acumulación de problemas acaba construyendo el retrato de una sociedad y los oscuros rincones de la falta de equidad de género. Esta noche, Paulina Vieites en La Pura Verdad. Hay personas que hablan de una literatura femenina. ¿Existe tal cosa? Creo que hay una necesidad femenina de expresarse, más bien. No sé si se deba catalogar como tal. Creo que hay grandes mujeres en la literatura, como también los hay hombres, ¿no? Tenemos que empezar a hablar de que somos iguales en nuestro distinto universo. Así es que no creo tanto en la literatura femenina. Entonces, ¿no crees que Elena sea un libro de literatura femenina? No. Tiene una mirada muy masculina. A ver, cuéntame eso. No, eso no te lo voy a revelar todo, querido Gabriel. ¿Por qué una mirada muy masculina? Tiene una mirada masculina porque tiene un engaño sobre el engaño que es la ficción. Lo he dicho, creo que somos lectores que solemos ser muy predictivos. Queremos armar nosotros mismos las historias y eso no está mal, porque quiere decir que tenemos la capacidad de narrarnos y de contarnos el mundo a través de la fantasía. Pero también hay que dejar que los autores hablemos, que contemos dentro de una historia a dónde queremos llegar, cómo queremos construir a los personajes y qué les espera hasta el final. Y eso creo que tiene Elena. Tiene estos giros que te descolocan, que te invitan a mirarte desde otro lugar a ti como lector y también a los personajes mismos. Así es que quienes lean Elena verán esa mirada masculina. ¿Crees que esta literatura femenina, junto con su prima hermana, la novela rosa, han sido desprestigiadas? Porque te defiendes de eso como si fuera un mal paso, digamos. No, al contrario, no me defiendo de eso. Creo que tiene que ver con que tenemos que hablarnos de verdad mucho más en la igualdad ya, de una vez por todas. Está bien, yo entiendo que cada uno tenemos nuestras características peculiares. Yo las defiendo siempre. Siempre digo que las mujeres tenemos que guardar este tenor de dulzura, de intimidad. Yo digo que viva la diferencia. De hogar, que viva la diferencia. Claro. Pero entonces, a la vez, no tenemos que establecer estas barreras los unos con los otros. Porque si yo hago una literatura femenina y proclamo que la hago, entonces te descoloco a ti y te aparto de una mirada que quiero que tú también le des a mi manuscrito y a mi vida. Creo que los seres humanos tenemos que ser mucho más empáticos en ese sentido. 2 años de trabajo es mucho tiempo. Y aún así un libro puede fallar, porque no hay nada que garantice el éxito de un libro. Lo hemos visto 100 veces, sí. ¿no? Digamos, ¿cuántas veces hemos leído un libro que uno dice qué bueno y nadie lo conoce? Totalmente. O cosas por el estilo. ¿Qué ingredientes le pusiste a Elena, a la novela, no al personaje, para garantizar ese éxito? No sé si está garantizado. Creo que... Pues ahí va, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Gracias, querido. Mira, creo que los lectores van construyendo ese boca a boca que te hace estar colocado en su mente y que ellos quieran recomendarlo desde un lugar emocional. Quise que se mantuviera un hilo de la trama, que tuviera una cadencia importante, que te fuera llevando a una serie de eventos que te hicieran cuestionarte qué va a pasar después, y fuera un libro que no pudiera soltar. Los lectores me han retroalimentado y me han dicho que es cierto, que es una novela que se lee relativamente pronto o en corto tiempo, pero que a la vez te invita a entrar un poquito más a fondo. No sé si te pasó a ti como lector. A mí me parece que es una novela fácil en el sentido de amable, ¿no? Es decir, no te detiene y eso se agradece. Es una novela amable. Vamos a hablar un poco de esta Elena, el personaje, no la novela, digamos, de esta Elena que es una mujer atrapada en un estrato social con determinados códigos. Y tú misma has dicho que este es un retrato de un tipo de relación que sucede en un tipo de estrato social. ¿Por qué sucede en esta clase, que es una clase alta, digamos, y no en las otras? Creo que la diferencia es que se cuidan un poco más de que no sea una violencia manifiesta. Es decir, quieren guardar mucho más las apariencias. Entre más alta es la clase social, más importa el qué dirán, más se mueven en una sociedad que les exige a este tipo de personajes ciertos códigos, estándares y demás que no están dispuestos a romper. Ellos siempre se quieren ver bien, siempre tienen que ser
el marido perfecto, él el mejor proveedor, el más reconocido, el mejor empresario. En el caso de Lucio, el marido de Elena es así. Entonces, él va minimizando la vida de Elena, va cuestionando sus gustos, va atrapándola en esta red de poder sin que sean los golpes, sin que sea te mando al hospital, ¿no? Yo diría que Elena es una novela en la que nada grave pasa, digamos. La gente está sometida a la normalidad y esa normalidad es la violencia. Totalmente, porque mira, es una violencia por parte del marido en esto que ya te comenté, ¿no? Pero también es una violencia en torno a ella, en esta sociedad que le exige cosas que ella no necesariamente quiere cumplir, ¿no? Y que es más, es tan aplastante que a veces ni se lo cuestiona. Y creo que pasa muchísimo, ahí sí, en todos los estratos sociales, ¿no? Es decir, tú tienes que ser una mujer que trabaje, por así decirlo, ¿no? Para sacar la vida adelante. En otro estrato tienes que ser una mujer que se prepare. Muy bien. Y en otro tienes que ser una mujer que sirva. Y en eso, en ese tenor de la mujer que sirva, hay muchas mujeres y hombres, también pasa con los hombres, que anulan sus sueños, que se descolocan, que no se encuentran en un lugar adecuado para ellos porque no se conocen, porque no han hecho un trabajo personal. Y de pronto te ves como madre o padre sin querer serlo, teniendo una profesión que no te corresponde, no pudiendo explorar los placeres de la vida por ciertas exigencias del qué dirán. Creo que es mucho, también es una radiografía social y antropológica en ese sentido. Te lo propusiste así, es decir, te propusiste, el libro acaba teniendo un tono, si no de literatura femenina, algo feminista, es decir, porque pelea todo el tiempo develando cosas sobre estas etiquetas que están puestas, sobre todo en las mujeres, todo el tiempo, digamos. ¿Te lo propusiste así? ¿Te propusiste contar una historia que tuviera como objetivo esta reivindicación, esta pelea, o es algo que pasó al final de la novela? Es algo que pasó en el ínter, es decir, yo quería contar el encuentro de un hombre y una mujer que están profundamente solos. Elena en una soledad acompañada, Mark en una soledad material y físicamente sola. Solo para decir, el hombre no es su marido. El hombre no es su marido, para que se emocionen, sí, para que la vayan a comprar. Eso quería contar. Y después sí se fue entretejiendo conforme fui construyendo los personajes, esta necesidad de retratarlos en sus entornos, en dónde estaban, a qué tipo de estrato social pertenecían. Si eran mexicanos, si no lo eran. Mark es mitad inglés y mitad mexicano. Elena es mexicana de raíces griegas. Entonces, claro, conforme tú vas construyendo la psique del personaje y su manifestación material en el mundo, tienes que construir un entorno para ellos, ¿no? Entonces se fue perfilando en mí esa necesidad de entonces construir antropológica y socialmente qué nos está pasando en esta sociedad contemporánea. Elena se ofende terriblemente en un momento, y digo, tiene razón, pero se ofende terriblemente en un momento porque recibe una carta de su esposo en la que le dice, no puedo decir la palabra porque antes salíamos más tarde, pero ahora estamos en prime time, no puedo decir, le dice piruja, no es la palabra que usa, pero se ofende terriblemente. Y resulta es que Elena, ofendida como está, dice, ah, sí, ahora vas a ver. Y entonces se da permisos. Unos permisos que en otras circunstancias nunca se hubiera dado. Por eso creo que el libro pone este tema de la igualdad sobre la mesa, porque cuando están discutiendo Elena y su marido y ella le reclama infidelidades, se le dice, pero no es lo mismo. Fíjate. Porque no es lo mismo que el infiel sea él que el infiel sea ella. Es muy fuerte porque, mira, hay dos temas aquí. Uno es Elena como personaje y como mujer ya guarda una distancia emocional de muchísimos años hacia su marido. Entonces, no es que vaya buscando una oportunidad con un hombre más, no es que vaya buscando un romance, se va a encontrar ella misma. Ni siquiera le interesa si se va a encontrar con alguien más. Ella está en su propia búsqueda, pero también entiende cómo al momento de sentirse distanciada ya emocionalmente del marido, puede caber toda posibilidad y está abierta a eso, ¿no? En cambio, Lucio siente que él tiene el poder absoluto sobre esta mujer. ¿Por qué? Porque es su prisionera, porque es su mujer en el papel, ¿no? Aunque él sepa que la ha engañado y que ella es una mujer profundamente atractiva que puede despertar también esto en los hombres. Pero como en nuestras sociedades, ahí sí hay que decirlo, no existe una palabra tan fuerte para los hombres como para las mujeres. Si tú eres una mujer que ha tenido varios romances, que le eres atractiva para varios hombres, que tienes muchos amigos, por no decir los extremos de una profesión, que la hay, o de un oficio, entonces eres tachada de esto que has dicho tú. Pero en los hombres no existe eso.
Entonces, esa es la primer desventaja social que ya no cabe, ¿no? Que ya no se puede considerar. Otra cosa que pone el libro sobre la mesa es este asunto de la desigualdad de género. Y pone ahí sí un elemento que sucede muy frecuentemente, yo lo he visto, y es una especie de viaje de redescubrimiento que emprenden las mujeres en su madurez. Un viaje que tiene que ver con muchas cosas, pero entre otras, en el caso de las que fueron mamás, con que sus hijos ya son adolescentes o adultos y entonces encuentran que todo ese tiempo que estaba ocupado en la crianza de los hijos ya no está. Voltean a ver a su pareja y esa pareja no es la pareja con la que soñaron toda la vida. Y entonces empieza un viaje que puede terminar muy mal. Y tú lo pintas muy bien. ¿Por qué decidiste ponerlo ahí? Porque lo vi, casi lo respiraba entre mis amigas y entre la sociedad que me rodea, querido Gabriel. Sí era apremiante contarlo. Es decir, me llenaba la cabeza y la emoción y el corazón de estas historias de rompimientos, de búsqueda, de desesperación, de llantos, y veía una cosa común, un factor que tenemos que reconocer todos porque es atribuible sobre todo a las mujeres, de responsabilidad, de altísima conciencia del deber, de yo no quiero, ¿qué hago si no quiero dejar a mis hijos? Si se pone en riesgo que un marido poderoso me los pueda quitar, ¿qué hago para yo sobrevivir en este mundo en la que, ojo, aquí yo fui copartícipe? Porque también es muy cierto en la novela y en la vida real que uno concede y uno va permitiendo estas formas de violencia por miedo, por comodidad, por culpas, por exigencias sociales, por la familia, por no desagradar, por no cuestionar los entornos, y entonces te vuelves copartícipe, cómplice de esta violencia. A Elena le ha ¿no? resultado cómodo durante muchos años. Sí, y ella de alguna manera ha vendido sus mejores años, digamos. Así es. Y entonces esto que mencionas de la madurez a los 40 y tantos, es verdad que vienen estas preguntas. Una mujer encerrada en el laberinto que ella misma construyó, o que al menos permitió que se construyera, digamos. Y la única forma que encuentra es rompiendo esas paredes. Es como un paradigma de la madurez femenina. Totalmente. Además es una metáfora, ¿no? El que ella lleve, por ejemplo, no solo estas cadenas de las que hablas y el romper ese cascarón, sino también esta metáfora del baúl que pesa. Todo lo que vamos cargando, todo nuestro bagaje de heridas, de cuestionamientos, de incapacidad de perdonarnos a nosotros mismos, de insolvencia emocional, lo va llevando y lo lleva. Y entonces quiere esta pieza de equipaje para que le pese, para reconocer que le puede, que le duele, que es parte de ella, ¿no? Y llegar a un punto en el que pueda sentirse liberada de eso, ¿no? En el que pueda decir, por eso la frase de portada del libro es: cuando el pasado ya no pesa, el hoy es para siempre. Déjame brindar con eso. Por eso, contigo, Gracias, por ese hoy querido. para siempre. Salud.